Hay momentos en la vida en los que uno tiene la sensación de que todo aquello que creía sólido comienza a desmoronarse. Los planes dejan de cumplirse, las personas cambian, la salud se tambalea, una puerta se cierra sin previo aviso o simplemente nos despertamos una mañana con la extraña sensación de haber perdido el rumbo. Es entonces cuando aparece una palabra que todos hemos pronunciado alguna vez: caos. Decimos que nuestra vida es un caos, que el mundo está sumido en el caos, que ya nada tiene sentido. Y sin embargo, quizá la primera pregunta que merezca la pena hacernos sea esta: ¿estamos contemplando el caos o simplemente una pequeña parte de un orden mucho mayor que todavía no alcanzamos a comprender? Nuestra mirada tiene una limitación inevitable. Solo vemos el instante presente. Solo conocemos el fragmento del camino que estamos recorriendo ahora mismo. Es como intentar entender el argumento de una novela leyendo únicamente una página al azar. Esa página puede estar llena de dolor, de incertidumbre o de oscuridad, pero eso no significa que la historia termine ahí. Sin embargo, cuando atravesamos una crisis, tendemos a creer que ese instante es toda la realidad. Nuestra mente intenta encontrar explicaciones inmediatas, busca culpables, se rebela contra lo que está ocurriendo, y cuanta más lucha por comprenderlo todo, más aumenta la sensación de desorden. Curiosamente, la naturaleza nos enseña algo muy distinto. Cuando observamos un bosque después de una tormenta, encontramos ramas rotas, árboles caídos y un paisaje aparentemente devastado. Si nos marcháramos en ese mismo momento, concluiríamos que la tormenta solo ha traído destrucción. Pero el bosque no piensa así. La naturaleza nunca interpreta un instante aislado como el final del proceso. Sabe, de alguna manera silenciosa, que aquello que hoy parece una pérdida, mañana se convertirá en alimento para una nueva vida. La madera caída protegerá el suelo, enriquecerá la tierra y dará cobijo a otros seres. Lo que parecía un final era, en realidad, una transformación. Quizá nosotros sufrimos tanto porque hemos olvidado mirar nuestra propia existencia con esa misma amplitud. Queremos que todo tenga sentido de inmediato. Nos cuesta aceptar los tiempos de la vida porque vivimos rodeados de una cultura que nos promete soluciones instantáneas, respuestas inmediatas y caminos perfectamente planificados. Pero la existencia nunca ha funcionado así. La vida tiene sus propios ritmos, mucho más antiguos que nuestras prisas y mucho más sabios que nuestros calendarios. Hay una imagen que siempre me ha resultado reveladora. Imagina que observas el reverso de un enorme tapiz tejido a mano. Desde ese lado solo verás nudos, hilos cruzados, colores mezclados sin aparente lógica. Pensarás que alguien ha trabajado sin ningún criterio. Sin embargo, basta con rodearlo y contemplarlo desde el otro lado para descubrir una imagen llena de belleza, donde cada hilo ocupa exactamente el lugar que debía ocupar. La diferencia no estaba en el tapiz, la diferencia estaba en el lugar desde el que lo observábamos. Tal vez nuestra vida se parezca mucho más a ese tapiz de lo que imaginamos. Vivimos contemplando el reverso de nuestra propia historia. Vemos los nudos, las heridas,
las pérdidas, los errores, las despedidas y las decisiones que nunca entendimos. Pero desconocemos el dibujo completo. Quizá algún día lo comprendamos o quizá no. Lo importante no es llegar a conocer cada detalle del diseño, sino aprender a confiar en que existe una armonía que continúa trabajando incluso cuando nosotros solo percibimos confusión. Y aquí aparece una idea profundamente liberadora. ¿Y si el caos no fuera el enemigo del orden? ¿Y si fuera simplemente una fase necesaria dentro de un proceso mucho más amplio? Pensemos por un momento en una semilla. Si pudiéramos escucharla mientras permanece enterrada en la oscuridad, probablemente diría que todo se está rompiendo. Su envoltura se agrieta, pierde la forma que había tenido hasta entonces y desaparece aquello que la mantenía intacta. Desde su perspectiva, todo parece un desastre, pero nosotros sabemos que no está muriendo. Está comenzando a convertirse en aquello para lo que siempre fue creada. ¿Cuántas veces nos habrá ocurrido algo parecido sin darnos cuenta? ¿Cuántas situaciones que en su día vivimos con desesperación terminaron llevándonos hacia personas, aprendizajes o experiencias que jamás habríamos encontrado de otro modo? Con el paso del tiempo solemos descubrir conexiones que antes eran invisibles. Comprendemos que algunos caminos cerrados nos obligaron a recorrer otros mucho más auténticos, que ciertas despedidas prepararon encuentros imposibles de imaginar, que algunas pérdidas nos enseñaron a valorar lo verdaderamente esencial. Y entonces entendemos que aquello que llamábamos caos quizá solo era un orden que todavía no sabíamos leer. Tal vez la vida nunca haya dejado de hablarnos, quizá siempre ha seguido un lenguaje silencioso, un lenguaje hecho de ritmos, de ciclos, de pausas y de transformaciones. Un lenguaje que no pretende ser comprendido únicamente con la mente, sino también con esa parte más profunda de nosotros que reconoce la armonía incluso antes de ser capaz de explicarla. Hoy os invito simplemente a contemplar esa posibilidad, no para negar el dolor, porque el dolor existe y sería inútil disfrazarlo, no para convertir las dificultades en algo agradable, sino para abrir una pequeña ventana a otra mirada. Una mirada capaz de preguntarse si, detrás del aparente desorden de nuestra existencia, puede estar actuando una inteligencia más amplia, una arquitectura invisible que sigue construyendo nuestra historia incluso cuando creemos que todo se ha venido abajo. Porque quizá el caos no sea el final del camino. Quizás sea únicamente el instante en el que el dibujo comienza a cambiar de forma, aunque nuestros ojos todavía no sean capaces de reconocer la belleza del nuevo diseño. Hoy, en Reflejos del Alma, la geometría sagrada de la vida. Con este que os habla, Eloy López. Si alguna vez has tenido la oportunidad de contemplar un cielo completamente despejado, lejos de las luces de las ciudades, habrás sentido una extraña mezcla de pequeñez y de pertenencia al mismo tiempo. Miras hacia arriba y descubres miles de estrellas ocupando su lugar con una armonía que parece imposible. Nada da la impresión de estar improvisado. Los planetas recorren sus órbitas, las galaxias
giran lentamente desde hace miles de millones de años, y la inmensidad del universo transmite una sensación difícil de describir con palabra, no porque todo permanezca inmóvil, sino porque todo parece moverse siguiendo un ritmo. Quizá esa sea una de las primeras enseñanzas que nos ofrece la naturaleza. El orden no significa quietud. Durante mucho tiempo hemos confundido el orden con la ausencia de cambios, cuando en realidad ocurre justo lo contrario. Todo lo vivo cambia constantemente. Lo que permanece no es la forma, sino el ritmo que sostiene esa transformación continua. Basta con dirigir la mirada hacia lo más cercano. Un árbol nunca fabrica dos hojas exactamente iguales y, sin embargo, todas pertenecen al mismo árbol y todas responden a un mismo patrón de crecimiento. Las ramas se expanden buscando la luz. Las raíces hacen lo propio bajo la tierra en busca del agua. Y todo ello sucede sin que nadie tenga que dar una orden. Hay una inteligencia silenciosa que parece saber hacia dónde crecer. Lo mismo ocurre cuando observamos una simple caracola encontrada en la orilla del mar. Su espiral no parece fruto del azar. Tampoco lo son las semillas de un girasol, las piñas de los pinos, las nervaduras de una hoja, el dibujo de un helecho o la delicada estructura de un copo de nieve. Cada elemento posee su propia identidad y al mismo tiempo todos parecen compartir un lenguaje común. Es como si la naturaleza escribiera millones de historias distintas utilizando siempre el mismo alfabeto. Resulta fascinante comprobar que cuanto más observamos, más descubrimos esa repetición de patrones. Los ríos se ramifican de forma semejante a nuestras venas. Los rayos, durante una tormenta, dibujan formas que recuerdan a las raíces de un árbol. Las nubes se expanden con estructuras que encontramos también en las montañas, en los arrecifes de coral o incluso en determinadas conexiones del cerebro humano. No son copias unas de otras, pero todas parecen inspirarse en una misma forma de construir la realidad. Y quizá lo más hermoso sea que esos patrones no eliminan la diversidad. Al contrario, la hacen posible. Ninguna flor es idéntica a otra, ningún rostro humano se repite, ninguna puesta de sol vuelve a ser exactamente igual. Existe una armonía que no necesita uniformidad, un orden que deja espacio para la creatividad infinita. Eso también tiene mucho que enseñarnos. Muchas veces buscamos el sentido de la vida intentando que todo sea perfecto, previsible o controlable. Pero la naturaleza nunca trabaja así. Ella no fabrica copias, crea versiones únicas que, aun siendo diferentes, mantienen una profunda coherencia con el conjunto. Tal vez nosotros también estemos llamados a descubrir nuestro propio lugar sin necesidad de parecernos a nadie más. Hay otra imagen que siempre me emociona. Imagina una gran orquesta afinando antes de comenzar un concierto. Si entraras en la sala unos minutos antes del inicio, probablemente escucharías sonidos dispersos, notas inconexas y una falta de coordinación. Podrías pensar que aquello es un completo desorden, sin embargo, basta con que el director levante la batuta para que todo cobre sentido. Los mismos instrumentos, las mismas notas y los mismos músicos comienzan a crear una melodía en la que cada sonido encuentra su lugar. Quizá algo parecido ocurra con nuestra existencia. Muchas veces solo escuchamos los ensayos de la vida y los confundimos con la obra completa.
Percibimos acontecimientos aislados, momentos difíciles o decisiones que parecen no tener relación entre sí. Pero quizá exista una melodía que todavía no alcanzamos a escuchar en toda su amplitud. La naturaleza nunca parece tener prisa. Todo ocurre cuando debe de ocurrir. La primavera no intenta adelantarse al invierno. El amanecer no compite con la noche. Las mareas no se enfadan porque el mar retrocede durante unas horas. Todo forma parte de un movimiento mayor en el que cada instante encuentra su significado precisamente porque pertenece al conjunto. Tal vez por eso sentimos una paz tan especial cuando caminamos por un bosque, contemplamos el mar o simplemente observamos cómo cae la lluvia. No es únicamente la belleza del paisaje lo que nos serena, es el reconocimiento, muchas veces inconsciente, de un orden que también habita en nosotros. Durante unos instantes dejamos de luchar contra el ritmo de la existencia y comenzamos, aunque solo sea por unos segundos, a respirar al mismo compás que la vida. Y quizá esa sea una de las grandes invitaciones de este viaje: aprender a mirar el universo no solo como un lugar inmenso que nos rodea, sino como un espejo silencioso que constantemente nos recuerda algo esencial: que la existencia no parece construirse sobre el caos absoluto, sino sobre una armonía dinámica, flexible y profundamente creativa. Una armonía que no exige comprender todos sus mecanismos para poder confiar en ella. Porque tal vez el universo lleve hablándonos desde el principio de los tiempos, no con palabras, sino con formas, con ritmos, ciclos, patrones que se repiten una y otra vez. Y quizá el verdadero aprendizaje no consiste en descifrarlos todos, sino en permitir que su silenciosa belleza despierte en nosotros la certeza de que también formamos parte de esa inmensa sinfonía de la vida. Cuando escuchamos la expresión geometría sagrada, es fácil que nuestra imaginación viaje hacia antiguos templos, símbolos sagrados en piedra o misteriosos conocimientos reservados para unos pocos. Sin embargo, antes de convertirse en un concepto espiritual, la geometría ya estaba presente en la vida misma. No nació en los libros ni en las escuelas, nació mucho antes, cuando el universo comenzó a dibujar sus primeras formas. La geometría, en su esencia más profunda, no es otra cosa que la manera en la que el orden se hace visible. Es el instante en el que una inteligencia invisible toma forma. No necesita palabras para expresarse. Habla mediante círculos, espirales, ondas, proporciones y simetrías que aparecen una y otra vez, como si la creación hubiera encontrado un lenguaje tan perfecto que nunca necesitó sustituirlo. Piensa por un momento en una gota de agua cayendo sobre la superficie tranquila de un lago. El impacto genera círculos que se expanden en todas direcciones con una precisión sorprendente. Nadie les dice hacia dónde avanzar. No necesitan un mapa, simplemente obedecen una ley que parece estar escrita en la propia naturaleza. Algo parecido ocurre cuando observamos las ondas del sonido, las órbitas de los planetas o el crecimiento de una planta. Todo parece responder a una armonía silenciosa que no se impone, sino que se manifiesta. Quizá por eso
Desde las civilizaciones más antiguas, el ser humano sintió una profunda fascinación por determinadas formas geométricas. No porque fueran objetos de adoración, sino porque intuía que escondían un mensaje. El círculo hablaba de la unidad y de aquello que no tiene principio ni final. La espiral recordaba que la evolución nunca consiste en repetir exactamente el mismo punto, sino en regresar a él desde un nivel diferente de comprensión. La esfera evocaba la totalidad. El hexágono aparecía con una naturalidad asombrosa en los paneles de las abejas, mostrando que la eficiencia también puede ser bella. Lo maravilloso es que esas formas no pertenecen únicamente al mundo exterior. También habitan dentro de nosotros. Nuestra pupila es circular. Las células se organizan siguiendo estructuras extraordinariamente precisas. El ADN almacena la información de la vida mediante una arquitectura tan elegante que todavía hoy sigue maravillando a la ciencia. Incluso nuestro oído, encargado de percibir la vibración del mundo, posee una forma espiral que parece recordarnos que la creación no solo puede contemplarse, también puede escucharse. Y sin embargo, quizá el mayor error sea pensar que la geometría sagrada consiste únicamente en observar figuras. En realidad, esas formas son solo la huella visible de algo mucho más profundo. Igual que unas pisadas sobre la arena nos hablan de alguien que ha pasado por allí, las formas de la naturaleza parecen hablarnos de una inteligencia creadora que deja su firma en todo cuanto existe. No importa cómo cada persona decida nombrar esa inteligencia. Algunos hablarán de Dios, otros preferirán llamarla conciencia, naturaleza, universo o simplemente vida. Las palabras cambian, pero la experiencia suele ser la misma. Hay momentos en los que contemplamos una flor, una galaxia, una montaña o incluso el rostro de un recién nacido y sentimos que existe una belleza que supera cualquier explicación racional. Una belleza que no parece fruto de la casualidad, sino de una armonía profundamente integrada en la existencia. Quizá por eso ciertas imágenes nos conmueve sin saber exactamente por qué. Un mandala perfectamente equilibrado, las vidrieras de una antigua catedral iluminadas por el sol, el dibujo de una concha marina, la delicadeza de un copo de nieve. Hay algo en nuestro interior que reconoce esas formas antes incluso de comprenderlas. Como si una parte de nosotros recordara un lenguaje que nunca aprendió con la mente. Y eso nos conduce a una idea muy hermosa. Tal vez la geometría sagrada no sea un conocimiento que debamos adquirir, sino una sensibilidad que necesitamos despertar. La capacidad de volver a mirar el mundo con asombro, de descubrir que detrás de lo cotidiano existe una belleza discreta que permanece ahí, esperando simplemente a ser contemplada. Vivimos tan deprisa que muchas veces dejamos de percibir esos pequeños milagros. Caminamos junto a un árbol sin detenernos a observar la perfección de sus ramas. Miramos el cielo sin reparar en el movimiento pausado de las nubes. Sostenemos una flor entre las manos y apenas le dedicamos unos segundos antes de continuar con nuestras preocupaciones. Sin embargo, toda la naturaleza parece repetir una y otra vez el mismo mensaje. La belleza no necesita hacer ruido para existir. Tal vez por eso, cuando nos detenemos de verdad, algo comienza a cambiar dentro de nosotros. Dejamos de sentirnos espectadores aislados
y empezamos a reconocernos como parte de una inmensa obra en permanente creación. Comprendemos que no vivimos en un universo construido al azar, sino en una realidad donde cada forma parece dialogar con las demás, como si todas pertenecieran a una misma partitura escrita en el lenguaje silencioso de la armonía. Y quizá esa sea la auténtica invitación de la geometría sagrada. No aprender nuevos símbolos ni memorizar antiguas proporciones, sino descubrir que la creación lleva hablándonos desde siempre. Que cada espiral, cada círculo, cada rama y cada estrella son una forma de recordarnos que la vida posee un orden profundo, sereno y extraordinariamente bello. Un orden que no solo sostiene el universo, sino que también sostiene silenciosamente nuestra propia existencia. Después de contemplar las formas que dibuja el universo, quizá haya llegado el momento de dirigir la mirada hacia el lugar más cercano y, al mismo tiempo, más desconocido, nosotros mismos. Porque existe una tendencia muy humana a pensar que la naturaleza está ahí fuera, en los bosques, en las montañas o en el inmenso cielo estrellado, como si nosotros fuéramos simples observadores de ese espectáculo. Pero la verdad es mucho más hermosa. Nosotros no estamos frente a la naturaleza. Nosotros somos naturaleza. Cada célula de nuestro cuerpo, cada órgano, cada latido y cada respiración forman parte de la misma arquitectura que sostiene el vuelo de las aves, el movimiento de las mareas o el crecimiento de un árbol. No somos una excepción dentro del universo, somos una expresión del propio universo. Hay algo profundamente revelador en escuchar nuestro corazón. Late sin que tengamos que recordárselo. Día y noche, mientras dormimos, mientras reímos, mientras sufrimos o mientras permanecemos distraídos. Continúa realizando su trabajo con una fidelidad admirable. La respiración hace lo mismo. Inspiramos y expiramos miles de veces cada día sin necesidad de dirigir conscientemente ese proceso. La sangre recorre miles de kilómetros por nuestro organismo. Millones de células nacen, trabajan y desaparecen en cada instante, manteniendo un equilibrio extraordinario del que apenas somos conscientes. ¿Quién dirige todo eso? Es una pregunta que invita a la humildad, porque pasamos gran parte de nuestra vida creyendo que lo controlamos casi todo, y sin embargo, lo más importante sucede sin nuestra intervención. Hay una inteligencia silenciosa que mantiene la vida latiendo en nuestro interior desde mucho antes de que aprendiéramos a pronunciar nuestro propio nombre. Y esa inteligencia no solo organiza el cuerpo, también parece expresarse mediante ritmos. Tenemos momentos de mayor energía y otros en los que el descanso se vuelve imprescindible. Existen etapas de expansión, de aprendizaje, de recogimiento y de transformación. Incluso nuestras emociones poseen un movimiento propio. La alegría no permanece para siempre, como tampoco lo hace la tristeza. Todo aparece, se desarrolla y termina dando paso a otra experiencia. La vida fluye constantemente y nosotros fluimos con ella, aunque muchas veces intentemos detener ese movimiento. Quizá una de las mayores fuentes de sufrimiento nazca precisamente de ahí. Nos empeñamos en permanecer siempre igual.
Queremos conservar la juventud, mantener intactas las relaciones, prolongar las etapas felices y evitar cualquier cambio que altere nuestra aparente estabilidad. Pero la vida nunca prometió inmovilidad, todo lo contrario. Desde el mismo instante en que nacemos, comenzamos un viaje de transformación permanente. Piensa por un momento en tu propia historia. No eres la misma persona que eras hace 10 años. Ni siquiera eres la misma que eras hace un año. Tus ideas han cambiado, tus prioridades también. Algunas heridas han cicatrizado y otras quizá todavía estén enseñándote algo. Personas que parecían imprescindibles ya no forman parte de tu camino, mientras que otras han llegado cuando menos lo esperabas. Tu cuerpo ha cambiado, tu manera de comprender la existencia también. Sin darte cuenta has recorrido una distancia inmensa. Y sin embargo, en medio de todos esos cambios hay algo que permanece. Hay una presencia silenciosa que siempre ha estado ahí. La misma que observa el mundo cuando eras un niño. La misma que contempló tus primeras alegrías, tus primeros miedos, tus primeros amores, tus primeras pérdidas. Esa conciencia que observa el paso de la vida sin ser exactamente la vida que pasa. Quizá ahí resida una de las geometrías más profundas del ser humano, no únicamente en las formas visibles del cuerpo, sino en ese centro interior alrededor del cual gira toda nuestra experiencia. Igual que los planetas encuentran estabilidad gracias a un equilibrio invisible, nosotros también parecemos poseer un núcleo, desde el que todo adquiere sentido. Cuando vivimos alejados de él sentimos dispersión, ruido y desorientación. Cuando volvemos a ese centro, aunque las circunstancias exteriores no cambien, algo comienza a ordenarse dentro de nosotros. Es curioso que muchas tradiciones espirituales, nacidas en lugares y épocas muy diferentes, hayan hablado precisamente de ese centro interior. Cambian los nombres, cambian los símbolos y cambian las formas de explicarlo, pero todas parecen señalar una misma realidad. Existe un lugar dentro del ser humano donde habita una profunda sensación de unidad, un espacio que no depende de las circunstancias externas y al que siempre podemos regresar. Quizá por eso nos emociona tanto contemplar determinadas formas de la naturaleza, porque, sin saberlo, reconocemos en ellas algo que también existe en nuestro interior. La armonía de una espiral, el equilibrio de un círculo o la serenidad de una esfera despiertan una memoria silenciosa. Nos recuerdan que nosotros también fuimos concebidos para vivir en armonía, aunque a veces la olvidemos entre el ruido cotidiano. La verdadera geometría sagrada quizá no esté escrita únicamente en las estrellas, en las flores o en las montañas. También está grabada en cada respiración consciente, en cada latido que sostiene nuestra vida y en esa misteriosa capacidad que tenemos para volver a levantarnos después de caer. Porque hay algo extraordinario en el ser humano. Incluso cuando se rompe, conserva dentro de sí la posibilidad de reconstruirse. Y tal vez esa sea una de las revelaciones más hermosas de este viaje. No necesitamos buscar el orden únicamente en el universo, porque el universo ya está latiendo en nosotros. Somos una pequeña expresión de la misma inteligencia que hace florecer los almendros en primavera, que guía el vuelo de las aves y que mantiene las estrellas suspendidas en la inmensidad del cielo.
Comprenderlo no nos hace más importantes, nos hace más conscientes. Y cuando esa conciencia despierta, dejamos de sentirnos separados de la vida para reconocernos por fin como una parte inseparable de ella. Hay una idea profundamente arraigada en nuestra forma de entender la vida. Creemos que avanzar significa alejarse continuamente del punto de partida. Imaginamos el crecimiento como una línea recta en la que cada paso nos deja definitivamente atrás lo anterior. Sin embargo, basta con observar la naturaleza para descubrir que ella nunca ha seguido ese camino. La vida no avanza en línea recta, la vida gira, respira, vuelve sobre sí misma, se transforma y renace. Su movimiento tiene mucho más de espiral que de flecha. Quizá por eso nos desconcierta tanto regresar a lugares emocionales que creíamos haber superado. Hay heridas que parecen volver, miedos que reaparecen cuando pensamos haberlos vencido. Preguntas que regresan años después con un rostro diferente y enseguida pensamos que hemos retrocedido, que todo el trabajo realizado no ha servido de nada. Pero, ¿y si no fuera un retroceso? ¿Y si simplemente la vida nos estuviera llevando de nuevo al mismo lugar para contemplarlo con una conciencia que antes no teníamos? Piensa en las estaciones del año. Cada primavera parece repetir el mismo milagro. Los árboles florecen, los campos recuperan el color y la vida despierta después del invierno. Sin embargo, nunca es exactamente la misma primavera. Cada una trae una luz distinta, una lluvia diferente, unas semillas nuevas y un paisaje ligeramente transformado. El ciclo se repite, pero jamás se repite igual. Eso mismo sucede con nosotros. Hay personas que, después de muchos años, vuelven a experimentar una pérdida parecida a otra que vivieron en su juventud. Aparentemente es el mismo dolor, pero no lo atraviesa la misma persona. La experiencia acumulada, la madurez y la comprensión hacen que el viaje sea completamente distinto. La vida no las ha devuelto al punto de partida, las ha llevado a una nueva vuelta de la espiral. La espiral es una de las formas más fascinantes de la naturaleza porque une dos movimientos aparentemente opuestos. Por un lado, siempre regresa hacia una misma dirección. Por otro, nunca ocupa exactamente el mismo lugar. Hay continuidad, pero también evolución. Hay memoria, pero también crecimiento. Quizá esa sea una de las imágenes más bellas para comprender nuestro propio camino espiritual. Porque muchas veces nos juzgamos con demasiada dureza. Nos decimos: pensaba que ya había aprendido esta lección. Creía que este miedo estaba superado. No entiendo por qué vuelvo a sentirme así. Y tal vez la respuesta sea mucho más sencilla de lo que imaginamos. No estamos repitiendo el mismo capítulo, estamos leyéndolo desde una conciencia diferente. La naturaleza tampoco se avergüenza de repetir sus ciclos. La luna vuelve a mostrar sus mismas fases desde hace millones de años. El océano continúa acercándose y alejándose de la costa con cada marea. El día da paso a la noche y la noche vuelve a preparar un nuevo amanecer. Nadie interpreta esos movimientos como un fracaso. Son precisamente esos ciclos
los que sostienen el equilibrio de la vida. Sin embargo, nosotros solemos resistirnos a ellos. Queremos permanecer siempre en primavera. Aspiramos a vivir únicamente los momentos de expansión, de éxito, de alegría y de plenitud. Nos cuesta aceptar que también existen inviernos interiores, épocas de silencio, de aparente esterilidad o de profunda introspección. Pero, ¿qué sería de un bosque si nunca llegara el otoño? ¿Cómo podrían nacer nuevas hojas si las antiguas jamás cayeran? El otoño no es el enemigo de la primavera, la prepara. El invierno no es el contrario del verano, lo hace posible. Del mismo modo, las etapas del recogimiento que vivimos tampoco son un error en nuestro camino. Muchas veces son precisamente esos momentos de quietud los que permiten que algo nuevo madure en nuestro interior. Mientras nosotros creemos que no está ocurriendo nada, la vida continúa trabajando en silencio, igual que la semilla permanece bajo tierra durante meses antes de asomar a la superficie. Quizá una de las mayores muestras de sabiduría consista en aprender a reconocer en qué estación interior nos encontramos. Hay momentos para actuar y momentos para esperar. Hay etapas para sembrar proyectos y otras para cuidarlos con paciencia. Hay días en los que la vida nos invita a abrir las manos y otros en los que nos enseña el valor de soltarlas. El problema aparece cuando queremos vivir una estación que no corresponde con el momento presente. Es como exigirle a un almendro que dé frutos en pleno invierno, o pedirle al mar que permanezca siempre en pleamar. La lucha contra los ciclos genera una enorme cantidad de sufrimiento porque nos enfrenta a una realidad que nunca dejará de moverse. Aceptar los ciclos no significa resignarse, significa colaborar con ellos, comprender que no todo crecimiento es visible y que muchas de las transformaciones más profundas ocurren precisamente cuando parece que todo permanece detenido. Hay una sabiduría inmensa en saber esperar, no una espera pasiva, sino una espera confiada, semejante a la del agricultor que cuida la tierra, sabiendo que ninguna semilla florece antes de tiempo. Y quizá esa sea la gran enseñanza de la geometría de la vida. No estamos recorriendo un camino recto donde cada paso debe alejarnos para siempre del pasado. Estamos dibujando una espiral en la que cada vuelta nos acerca un poco más a nuestra esencia. Regresamos, sí, pero nunca somos los mismos. Miramos los mismos paisajes con otros ojos, comprendemos las mismas preguntas desde una conciencia más amplia y descubrimos que aquello que antes parecía una repetición era en realidad una invitación constante a crecer, porque la vida nunca da vueltas en vano. Cada ciclo, cada regreso y cada renacimiento forman parte de esa arquitectura invisible que nos va modelando con infinita paciencia hasta convertirnos poco a poco en aquello que siempre hemos estado llamados a ser. Hay momentos en los que la vida parece empeñarse en desmontarlo todo. Aquello que nos daba seguridad desaparece, las certezas se desvanecen y lo que durante años habíamos construido comienza a resquebrajarse sin que entendamos el motivo. En esos instantes es fácil preguntarse qué hemos hecho mal. Pensamos que hemos perdido el rumbo, que el universo se ha vuelto en nuestra contra o que el destino
ha decidido poner a prueba nuestra resistencia. Pero quizá exista otra manera de contemplar esos momentos. Quizá no sean el final del equilibrio, sino el comienzo de uno nuevo. La naturaleza vuelve a ofrecernos una imagen reveladora. Cuando un incendio atraviesa un bosque, la primera impresión es devastadora. Los árboles ennegrecidos, el suelo cubierto de cenizas y el silencio que queda después de las llamas parecen anunciar que toda vida ha desaparecido. Sin embargo, bajo esa apariencia desoladora, ya ha comenzado un proceso invisible. Algunas semillas solo pueden abrirse gracias al intenso calor del fuego. La ceniza enriquece el terreno y crea las condiciones necesarias para un nuevo crecimiento. Lo que parecía únicamente destrucción escondida desde el primer instante es la posibilidad de un renacimiento. No se trata de idealizar el sufrimiento. Nadie desea atravesar un incendio, ni en un bosque ni en su propia vida. El dolor duele, las pérdidas dejan vacío y las despedidas desgarran el corazón. Sería injusto afirmar lo contrario, pero reconocer el dolor no impide descubrir que muchas veces la vida continúa trabajando silenciosamente mientras nosotros solo somos capaces de mirar las cenizas. Quizá uno de los mayores engaños sea creer que el equilibrio consiste en que nada cambie. Si observamos el universo, descubrimos exactamente lo contrario. Las estrellas nacen y mueren. Los continentes se desplazan lentamente. Los ríos modifican su cauce. El cuerpo humano se renueva sin cesar. Todo está cambiando continuamente y precisamente por eso el equilibrio permanece. La estabilidad de la vida no nace de la inmovilidad, sino de su extraordinaria capacidad para adaptarse. Nosotros, sin embargo, solemos aferrarnos a estructuras que un día fueron necesarias, pero que quizá ya han cumplido su función. Relaciones, trabajos, creencias, proyectos o incluso la imagen que tenemos de nosotros mismos. Nos identificamos tanto con esas formas que, cuando empiezan a romperse, sentimos que somos nosotros quienes nos estamos rompiendo. Y en cierto modo es verdad. Se rompe una versión de nosotros, pero eso no significa que desaparezca nuestra esencia. Piensa en una vasija de barro. Mientras permanece húmeda, el alfarero puede modificar su forma cuantas veces sea necesario. A veces la presiona desde dentro, otras veces lo hace desde fuera. Incluso puede deshacer parte del trabajo para volver a modelarlo. Si la vasija pudiera sentir, probablemente interpretaría cada presión como una amenaza. Sin embargo, el alfarero no intenta destruirla, intenta revelar la forma que todavía permanece oculta. Algo parecido ocurre con nosotros. Hay experiencias que nos presionan desde fuera y otras que parecen hacerlo desde nuestro propio interior. Crisis personales, cambios inesperados, enfermedades, pérdidas o decisiones difíciles nos obligan a abandonar formas de vivir que ya no podían acompañarnos durante el siguiente tramo del camino. En ese momento todo parece perder el sentido. Solo más tarde comprendemos que aquello que se rompió estaba impidiendo el nacimiento de algo nuevo. Seguramente todos recordamos algún momento que, mientras lo vivíamos, no parecía una auténtica tragedia y que, con el paso de los años, terminó convirtiéndose en uno de los grandes puntos de inflexión de nuestra vida.
Una puerta que se cerró y nos obligó a descubrir otra. Una despedida que nos enseñó una manera diferente de amar. Un fracaso que despertó capacidades que jamás habríamos desarrollado permaneciendo en la comodidad. No porque el sufrimiento fuera bueno en sí mismo, sino porque supimos transformarlo en aprendizaje. Y quizá esa sea una de las capacidades más extraordinarias del ser humano. No evitar todas las tormentas, porque eso resulta imposible, sino encontrar sentido incluso en medio de ellas. La vida no siempre puede impedir que el viento derribe algunas de nuestras ramas, pero parece haber depositado en nosotros una sorprendente capacidad para volver a brotar. Existe una palabra japonesa que resume esta idea con una belleza especial: kintsugi, el arte de reparar una pieza de cerámica rota uniendo sus fragmentos con oro. La fractura no se oculta, tampoco se considera un defecto, se convierte en parte de la historia del objeto y, paradójicamente, en aquello que lo hace único. Quizá nuestra alma también practique, sin saberlo, su propio kintsugi. Cada herida comprendida, cada caída integrada y cada cicatriz aceptada terminan aportando una profundidad que jamás habría nacido de una existencia completamente lisa. Cuando dejamos de preguntarnos únicamente ¿por qué me está ocurriendo esto? Y comenzamos a preguntarnos ¿qué está naciendo en mí a través de esta experiencia? Algo cambia profundamente. No desaparece el dolor de inmediato, pero deja de ser un enemigo para convertirse en un maestro silencioso. Dejamos de luchar contra cada grieta y empezamos a descubrir que a veces es precisamente por ellas por donde comienza a entrar una nueva luz. Tal vez el equilibrio nunca haya consistido en conservar intacta una forma determinada, sino en permanecer abiertos a la transformación constante de la vida. Porque el universo no parece construir mediante estructuras rígidas, sino mediante un movimiento continuo de creación, cambio y renovación. Y nosotros, como parte inseparable de ese universo, también estamos llamados a transformarnos una y otra vez. Quizá por eso las crisis, aunque sean bienvenidas, no siempre llegan para destruirnos. A veces aparecen para deshacer aquello que ya no podía crecer, para crear espacio donde parecía no haberlo y para recordarnos que la vida sigue modelando nuestra existencia incluso cuando creemos que todo se ha desordenado, porque detrás de muchas rupturas no se esconde el caos. Se está preparando en silencio un equilibrio más amplio, profundo y verdadero que el que habíamos conocido hasta entonces. Continuará. Y si hoy hemos mirado hacia adentro, también te invito a mirar hacia atrás, porque la historia no está hecha solo de fechas y nombres, también está hecha de almas que caminaron antes que tú. Te espero en Los Misterios de la Historia, aquí, en esta misma sintonía, en esta misma plataforma, porque a veces entender quiénes fuimos nos ayuda a recordar quiénes somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma y Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden íntegramente a dicha asociación.